Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2014. Son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Venezuela está en llamas. Y ha surgido un líder de un valor extraordinario. Un verdadero héroe de la causa, de la justicia, de la libertad, de la dignidad de Venezuela, Leopoldo López, a sabiendas de que no lo espera un tribunal imparcial. Se entrega en las manos de sus verdugos, todo porque el pueblo venezolano despierte, porque despierte ante la iniquidad de la cual es víctima, ante los atropellos de una casta privilegiada de matones que, empujados por los cubanos, por Fidel y por Raúl Castro, los mismos que empujan el proceso de paz en Colombia, están devorando el pueblo venezolano. Un pueblo que no tiene que comer, un pueblo arruinado siendo el más rico de América Latina, merece otra suerte. Leopoldo López le marca el camino. ¿Qué van a hacer con Leopoldo López? Dicen que se lo llevaba para la prisión Diosdado Cabello, él personalmente. Leopoldo López sabe que no puede esperar justicia. ¿Reaccionará la conciencia de Latinoamérica? ¿Tendremos el valor suficiente para señalar ese atropello como una indigna provocación a la democracia venezolana y a la democracia de América entera? El presidente Santos, que todo lo hace mal y tarde, resolvió decir mal y tarde que le pedía a los venezolanos que entraran por la vía del diálogo. ¿Y para qué la reacción brutal de Nicolás Maduro en su contra? Así paga el diablo a quien bien le sirve. Pero ahora, con toda seguridad, no tendrá el valor para reunirse con sus colegas de América Latina o para decir él solo que no puede aceptar la prisión de Leopoldo López. Lo acusan por todo el Código Penal. Él fue el que mató a las 3 víctimas, ya van 4, de la brutal represión de la policía y de las oscuras fuerzas de seguridad de Venezuela a los estudiantes que hacían manifestaciones en las calles de Caracas. Él es culpable de los incendios, él es culpable de las destrucciones de los edificios, él es culpable de todo. Nicolás Maduro se va a desquitar en Leopoldo López. No van a respetar sus derechos. El temor es que lleguen a asesinarlo. O dirán que por la desesperación se suicidó en la selva. Y los presidentes de América Latina, mudos, tiemblan de miedo por salir en defensa de la democracia. Y Santos quiso dejar por lo menos una palabrita de constancia, y Nicolás Maduro, en su florido lenguaje, lo mandó para el carajo. En Colombia cayó el comandante de las fuerzas militares. Van 8 generales caídos por la revista Semana. Los enemigos del ejército de Colombia, las FARC, no hubieran pensado jamás dar de baja 8 generales. Pues 8 generales se fueron porque la revista Semana decidió que se tenían que ir. Primero fueron los 2 acusados
por hacer inteligencia militar indebida y supuestamente por interferir las comunicaciones de los próceres que están en La Habana negociando nuestro destino. Y después cayeron 6 más. Hoy hablaremos al aire con el general Rey, un hombre de honor que le dio una lección de honor al país entero, y habrá que decirlo, a las fuerzas militares. ¿Por qué se cayó el general comandante de las fuerzas militares? ¿Por qué? No por las declaraciones que dio con respecto, las expresiones que hizo con respecto al fiscal. Esas se las sacaron para poderlo echar de las fuerzas militares, porque dijo en unas declaraciones que no aceptaría el ejército ser negociado en La Habana. Y eso bastó para que le urdieran toda esta trama y le sacaran conversaciones que están grabadas desde hace cuánto tiempo. Ese es el sistema de las peores tiranías del mundo. Penetrar en las conversaciones privadas de los hombres y luego chantajearlos o luego echarlos. Al comandante de las fuerzas militares lo echaron por decir aquello en lo que ayer insistió, que no sería tolerable jamás que se negociara en Cuba el destino de las fuerzas militares de Colombia. Y eso es lo que está pasando, señores. Eso es lo que está pasando. Suben en los mercados internacionales el café y el azúcar. El café queda en $154,85 la tonelada en la lonja de Nueva York y el café colombiano a 526 centavos la libra. Es la subida más alta desde el año 2004. Razones: la roya está afectando duramente los cafés centroamericanos y la sequía continúa en el Brasil. Hubo expectativas de lluvia la semana pasada, el fin de la semana pasada, y la lluvia fue decepcionante. Continúa la sequía. El café colombiano vale mucho. Este año habrá una cosecha relativamente buena de café. Cambian las circunstancias, pero el dólar se mantiene demasiado fuerte. El peso se mantiene demasiado fuerte en Colombia. En política colombiana, el agarrón entre Simón Gaviria y Benedetti. Cada uno da lo que tiene y cada uno llega hasta donde puede. El debate entre el Partido Liberal y el Partido de la U se desarrolla en el ambiente intelectual y en el ambiente ideológico que corresponde a quienes lo adelantan. Ese debate entre Benedetti y Gaviria es una radiografía de la postrada condición en que está la política colombiana. Hay que ver cómo se insultan, el uno le dice al otro sapo, el otro le replica con otra referencia peor, pues eso es lo que pueden, y hasta ahí llegan. ¿Qué le vamos a hacer? ¿A eso queda circunscrita la política colombiana? No, hay una manera de hacer política en Colombia, alta y noble, con el centro democrático del presidente Uribe. Anuladas 97.000 inscripciones en Barranquilla. Lo que nos preguntamos nosotros es cuándo iniciará el fiscal general de la Nación el proceso penal por los fraudes electorales que se iban a cometer con esas 97.000 cédulas. Ya a la hora de la verdad había denunciado el hecho singular de que Barranquilla tenía más inscripciones de cédulas que Bogotá, con la 7ª parte de sus habitantes. Es lo de siempre. Los que compran los votos en Barranquilla trastean a los electores como si fueran ganado, como si fueran un rebaño de un lugar a otro. Entonces viven en un determinado barrio y los inscriben al otro lado de la ciudad y se los llevan en buses y los marcan como al ganado y les obligan a votar para que tengan derecho a la plata que les dan. La prostitución
política. ¿Y quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Dónde está el fiscal general de la Nación que prometió adelantar no sé cuántas gestiones investigativas para defender el libre sufragio en Colombia? ¿Por qué no tiene ningún preso en Barranquilla? ¿Por qué no recibe inmediatamente las declaraciones del Consejo Nacional Electoral y del magistrado ponente, el magistrado Cepero, para iniciar estas investigaciones contra los magnates, jefes, politiqueros de Barranquilla que están cometiendo estos delitos? Crece la violencia en Ucrania. No se sabe cuántos son los muertos de las jornadas de ayer. Hay 20.000 manifestantes que enfrentan un violento ataque de las fuerzas de seguridad. Volvamos a Colombia. Parece que cayó un avión Kafir de las fuerzas del aire de Colombia, de la Fuerza Aérea Colombiana, en Norcasia, Caldas. Los expedientes que se pierden en el Consejo Superior de la Justicia, en el Consejo Superior de la Judicatura. Ayer tuvimos la noticia de que un magistrado nuevo llegó a su despacho para reemplazar a Villarraga, tristemente célebre, y no encontró 20 expedientes. Puso el denuncio penal, ya aparecieron 16. ¿En qué condiciones? Nadie sabe. ¿Y cuáles eran los expedientes que estaban perdidos? El Consejo Superior de la Judicatura, en mora de muchos años, de que se acabe con ese cáncer de la justicia colombiana. Petro en el Consejo de Estado. Ponencia favorable de un magistrado que parece tiene conexiones indirectas con Petro. La mayoría en contra de la ponencia. Y hay un nuevo escándalo en Bogotá. La famosa máquina tapahuecos, una máquina milagrosa que compraron por 11.000 millones de pesos y que tapa los huecos en unos minutos. Una máquina milagrosa, violando todas las normas, sin concurso, y dizque porque es desarrollo de ciencia y tecnología. Los huecos que se taparon con la presencia activa del alcalde Petro, que cogió la máquina y que le tiró lo que esa máquina vomita sobre el hueco, los huecos ya se volvieron a abrir. Esas son las compras de Petro y ese es el alcalde que tenemos. La carta de Asdrúbal Aguiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una carta dramática, pidiendo la intervención y exigiendo la vigencia en América de los principios tutelares de la Carta Interamericana. Putin arremete otra vez contra las niñas de Pussy Riot, el conjunto de rock que lo desvela. Las vieron en los Juegos Olímpicos de Invierno y las detuvieron. Fue tal la presión internacional que las tuvieron que poner en libertad otra vez. En Irak, 33 muertos ayer. Sigue la guerra civil en Yemen, los desórdenes en Tailandia, las brutalidades en Norcorea. No estamos asistiendo al mejor de los mundos. Un grupo extremista dice que tienen que salir todos los turistas de Egipto o que procederán a asesinarlos. ¿Y de qué va a vivir Egipto entonces si no tiene la primera fuente de sus ingresos, que es el turismo? Y ayer, el Frente 36 de las FARC, los angelitos con los que hablan los plenipotenciarios del presidente Santos en Cuba, volaron una torre de energía en el nordeste antioqueño, en San Andrés de Cuerquia. Hay 6 municipios de Antioquia sin energía eléctrica en este momento. De acuerdo a los protocolos de Ginebra, ese es un delito de los que se llaman de lesa humanidad y no tiene amnistía ni indulto. Y a propósito, será verdad que anda por ahí una grabación en la que aparece Márquez dando la orden de poner la bomba
en el Valle del Cauca, la bomba que conmovió al país con un muerto y con muchos heridos. ¿Será eso cierto? Bueno, seguramente saldrá ahora Enrique Santos Calderón a decir que mentimos. Y a propósito de Enrique Santos Calderón, ¿quién habló con Márquez para convenir el famoso documento con el que se abrieron las supuestas negociaciones de paz? Hablaremos de ese tema en Hoy en la Historia. Y en Hoy en la Historia, hablaremos de ese tema más adelante en Al Oído. Y en Hoy en la Historia recordaremos una de las operaciones militares más controvertidas de la Primera Guerra Mundial, la campaña de Galípoli. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. En Colombia se escucha La Hora de la Verdad en Caldas por La Voz de Anserma, 880 AM. En Sahagún, Córdoba, La Costeña Estéreo, 96.0. En Valledupar, La Voz del Cañaguate, 860 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, hay revolcón en la cúpula militar y fiesta en La Habana. Es muy duro, pero es así. Rodaron cabezas de importantes mandos y entran y juegan los reemplazos que deberán enfrentar importantes retos. Se fue el general Leonardo Barrero y llega Juan Pablo Rodríguez. Llega también el general Jaime Lasprilla al Comando General del Ejército, el general Javier Flores al Estado Mayor Conjunto. Salen también 4 oficiales que trabajaban en el área administrativa y a pesar de que el presidente dijo que nadie sale por corrupción, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que esos oficiales no adoptaron las medidas de control necesarias y no actuaron con contundencia. ¿Quién los entiende, no? En otras palabras, lo sacaron y no hay claridad por los motivos. No se sabe muy bien si salieron por corrupción, por lenguilargos, por las chuzadas o por una decisión política, como dijo el excomandante general Leonardo Barrero. Dijo, espero que los señores oficiales mencionados en las grabaciones puedan ejercer su derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Como todo ciudadano, pues esa es una condición inalienable aún siendo militares. Y en su despedida, el general le pidió a las fuerzas militares que continuaran defendiendo la patria, confiando en que no negocien a las fuerzas militares en La Habana. Dijo, tengo la esperanza que con la unión de esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro, y bajo ninguna circunstancia, y pidió que siguieran apoyando la gestión del señor general de la Reserva Activa, Jorge Enrique Mora Rangel, hoy en la mesa de negociación en La Habana. Pregunto, ¿qué quiso decir el general Barrero con estas palabras? ¿Qué hay detrás de ese comentario de la institución como objeto de negociación en La Habana? ¿Describe quizás el estado de ánimo y el sentimiento al interior del ejército de Colombia? ¿Son esas las verdaderas razones políticas que menciona el general y de ahí ese revolcón en la cúpula? ¿Qué está pasando? Dio en el blanco hizo Diana, Montserrat. Esto no es un problema de que el general Barrero en una conversación privada se haya expresado pues de manera un poco brusca con respecto a los fiscales que atacan sin ningún pudor a los oficiales del Ejército de Colombia para meterlos a la cárcel. Eso lo sabemos, eso es conocido. Y compran los testigos, de eso tenemos pruebas al canto, y hacen lo que tienen que hacer por destruir moralmente al Ejército de Colombia. Pero ahí no está la causa, ahí no está el problema. El problema es que el general Barrero, que sabe que los están negociando en Cuba, dijo que no los negociaran, que el Ejército de Colombia no se podía dejar negociar en Cuba. ¿Y por qué supo mi general Barrero que los estaban negociando en Cuba? ¿Quién le contó? Esa es una buena pregunta para hacer. Y entonces, como lo dijo, porque él lo dijo hace unos días, le sacaron esta grabación para poderlo echar.
y entonces lo echan como un hombre lenguaraz y mal hablado, irrespetuoso con la fiscalía, pero lo cierto es que lo han echado por la sencilla razón de que dijo la verdad. Decir la verdad en Colombia es un acto casi suicida. El general Barrero lo demuestra. Dijo la verdad. Que no negocien al ejército en La Habana. Y ese fue su legado. El general Barrero estuvo muy corto tiempo como comandante de las fuerzas militares, pero dejó un legado para la historia. Que el ejército de Colombia no es negociable en La Habana, que es el tema fundamental de la negociación. Pero tampoco nos engañemos. ¿Qué es lo que quieren las FARC? Destruir al ejército de Colombia. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del gobierno, doctor Londoño, cuando pues que sí va a negociar cuando ruedan cabezas? Que sí pues, lo van a negociar. Que sí lo van a negociar, claro, pero claro que sí. Y entonces les digo a los de La Habana, miren, tranquilos, sigamos conversando y fírmenme el papelito que necesito para mi reelección y aquí le tumbo de una vez 8 generales. No está como buena. ¿Usted cree que ese es un regalo? ¿Usted cree que ese es un regalo para las FARC? Les entregó la cabeza de esos generales en bandeja. 8 generales. Los 2 primeros, los de inteligencia. 8 cabezas. Y ahora 6 más. 6 más. Entonces, vayan los generales al demonio, porque lo que interesa es la reelección del presidente Santos, parado sobre los vestigios del ejército colombiano, al que están negociando en La Habana. ¿Qué dirá ante todo esto el señor general Jorge Enrique Mora Rangel? Porque si alguien sabe que su ejército del alma, al que le entregó la vida y al que hizo grande y respetado, como lo hizo el general Mora, es el motivo principal de la negociación. Y esto no nos lo inventamos. Esto lo dice las FARC en su último comunicado. Hay que acabar el gigantismo del ejército y hay que sacar el ejército de las zonas de reserva campesina, de las zonas cocaleras, porque ahí vamos nosotros. Claro, dicen los oyentes, doctor Londoño, por ejemplo, María Elena, que escribe a través del chat, dice que el mensaje del presidente Juan Manuel Santos es que es obediente a las órdenes de los terroristas. Esa es la lectura que algunos oyentes hacen a raíz de estas decisiones. Las declaraciones del general Barrero fueron del 3 de febrero, nos dice aquí la producción, 3 de febrero. Y lo sacaron, lo tenían que sacar, estorbaba. El general Rodríguez parece que es mucho más condescendiente, que es mucho más complaciente, y ha dicho que el ejército jamás será un obstáculo para la paz, es decir, que al parecer él sí está dispuesto a que le negocien el ejército. Y entonces por eso está ahí. ¿Qué pensará el general Lasprilla, comandante del ejército? ¿Qué pensará? ¿Y cuál es su actitud? ¿Quiere decir que estos generales sí están dispuestos a que se negocie el ejército de Colombia en La Habana? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y no olvide que en unos minutos estaremos con el general Rey, el hombre que dio una lección de dignidad y de honor al pueblo colombiano. A falta que nos hace Landazábal, a falta que nos hace el general que acompañó en su momento a Alfonso López Miquelsen, el general Valencia Tovar, a falta que nos hace el general Bedoya. ¡Ay, María! Bueno, y el general Barrero nos hará mucha falta también. Pues, obviamente, porque es que es el último. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles, 19 de febrero del año 14. Son las 6:27 de la mañana. Como de irregulares calificó la candidata oficial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, las filtraciones salidas del seno del Consejo Nacional Electoral, en donde ya se sabe el resultado de la decisión que deja sin piso su candidatura presidencial. Dijo la jefe única del Partido Conservador, abro comillas, es muy grave lo que se ha filtrado, ya que se sabe el resultado y que este será de 7-2 a favor de anular la convención. La doctora Ramírez preguntó también, ¿cómo pueden ya tener un resultado si no han escuchado a las partes? A mí ni siquiera me han notificado. Es muy irregular lo que está pasando.
La exministra asegura que existe una mayoría de magistrados pertenecientes a Unidad Nacional que no quieren darle validez a su campaña para que Santos gane por doble U. La doctora Ramírez insistirá en llamar a la disciplina y a expulsar a quienes se niegan a abandonar el gobierno. ¿Dónde está el Tribunal de Ética conservador? Recordemos que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando un grupo de liberales comandados por Luis Guillermo Vélez, Víctor Hernán Barco, Aurelio Iragorri, María Isabel Mejía, Marulanda fueron expulsados de la colectividad por el Tribunal de Honor Liberal, todos ellos comandados por Juan Manuel Santos Calderón. Las vueltas que da la vida, doctor Londoño, y el Tribunal de Ética conservador, ¿dónde está? Quieren destruir la candidatura de Marta Lucía Ramírez, como lo hicieron en su momento, con Fernando Londoño Hoyos, con Andrés Felipe Arias y Luis Alfredo Ramos. Es un suicidio en primavera. Bueno, William, yo le hago solamente un comentario. Tiene mejores posibilidades Marta Lucía Ramírez ante el Consejo Nacional Electoral que Leopoldo López ante la justicia venezolana. Entonces, ahí le dejo pues esa inquietud. Bueno, ahí le dejo esa inquietud. Pues que Marta Lucía, a Maduro para que me arregle el problema. Pues es que Marta Lucía está pidiendo garantías y Marta Lucía está diciendo que dónde están las pruebas y Marta Lucía está diciendo que no la han oído. Sí. Marta Lucía, por Dios, despierte y aterrice y sepa en qué mundo estamos y que usted no es víctima o sujeto pasivo de una acción administrativa judicial, sino que usted es víctima de una persecución política. Entiéndalo de una vez. Pues tiene mejores posibilidades Marta Lucía en el Consejo Nacional Electoral o tantas como las que tiene Leopoldo López en Venezuela. No me voy, Catris, que me Bueno, ahí le dejo pues esa inquietud. Ahí le dejo. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:30 en la mañana. Precisamente yo les hablo nuevamente de Venezuela y comienzo contándoles que tremendo regaño, tremendo insulto se ganó el presidente Santos de su amigo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ayer a eso de las 12:22 de la tarde desde Sincelejo, Santos por fin se refirió a la crisis en Venezuela diciendo, entre otras cosas, que hacía votos para que se respetaran y se fortalecieran los principios democráticos, para que se llegara a un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, para que se establecieran canales de comunicación entre las fuerzas políticas del vecino país. Pues como era de esperarse, y tal y como usted lo dijo al inicio de este programa de manera textual, doctor Londoño, Nicolás Maduro mandó a Santos al carajo. Señaló que el presidente de Colombia nuevamente cometió un error al dejarse llevar por su corazoncito y su simpatía con los fascistas y la derecha venezolana. Le dejó clarito que los problemas de los venezolanos los resuelven ellos, los venezolanos, y dijo lo siguiente. Colombia tiene un ejército de 500.000 soldados y está en guerra Colombia, en guerra contra no sé cuántos grupos guerrilleros. Más de 300.000 muertos ha habido en Colombia en los últimos 20 años, torturados, desaparecidos. Presidente Santos, ¿y por qué no ha hecho el Estado colombiano? No lo ha hecho para defender los intereses de la clase política colombiana. Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia el presidente Santos, cuando yo lo que estoy haciendo es defender a Venezuela, el derecho a la paz de Venezuela, y lo voy a defender con toda la fuerza de nuestro pueblo. ¡Ya basta, carajo de abusos! El garante del proceso de paz mandado para el carajo. Ese es el garante del proceso de paz con las FARC. Qué elocuencia, ¿no? Qué rigor idiomático. Sí. Qué manera de enlazar los argumentos y de llevarlos paulatinamente hacia una conclusión. Y qué amigo, ¿no? Y qué amigo, pues sí. ¿Qué tal? Y qué amigo, al carajo Santos. Bueno, entonces así paga el diablo a quien bien le sirve. Y Santos se quedó
con el pecado y sin el género, porque su manifestación sobre Venezuela fue cobardona, fue limitada, fue insípida. Quería decir algo pero sin decir nada, más o menos como el comunicado de la Cancillería que declaró empate entre Maduro y los estudiantes y las fuerzas de oposición, más o menos. Pero mire pues cómo le salió el tiro por la culata y cómo le apareció a este bárbaro para decir lo que ustedes acaban de escuchar, queridos oyentes. Así le va al presidente Santos. Hubiera tomado una posición digna y hubiera dicho, vamos a convocar a la OEA para que estudie este tema y para que analice la vigencia de la Carta Democrática en Venezuela, porque estamos viendo unas cosas que tienen que ser motivo de examen por todos los países democráticos de América. Esa hubiera sido una posición digna, pero sale pues con ese chorro de babas y se le viene Maduro y le mete semejante empajada y lo manda, literalmente hablando, al carajo. Así paga el diablo a quien bien le sirve, y eso le pasa a uno cuando es medio cobarde y tal y no se atreve, pero finalmente medio se atreve, le pasa eso, le pasa lo que le pasó a Santos. Sí. Sergio Gel. Y eso, doctor Londoño, que no hemos hablado del tema de amamantar cuervos, pero lo podemos dejar para cultura porque ahora los cuervos en Venezuela son mamíferos. Con los muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes, pasemos a hablar. ¿Amamantan los cuervos? Sí, según Maduro sí. ¿Ah, sí? Sí. No sea tan chistoso. Pero se lo dejo para cultura. Los cuervos maman. Bueno. Con los muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes, doctor Londoño. Pasemos a hablar de economía colombiana, porque hoy quiero que hablemos de las importaciones en el país. Según reportó el DANE ayer, las importaciones crecieron muy levemente el año pasado, tan solo 0,5% frente al crecimiento de las importaciones en el año 2012. Se alcanzó una cifra de 59.397 millones de dólares y mucha atención a este dato. El 76.8% de las importaciones en 2013 fueron importaciones manufactureras. Es decir, que lo que no se produjo en Colombia se importó y las importaciones manufactureras acaparan una gran porción de lo que fueron las importaciones totales en el país. Pero también se observa un estancamiento en el consumo. El estancamiento se ve por el leve crecimiento de las importaciones a pesar de lo barato que estuvo el dólar el año pasado. Es muy curioso que hayan crecido tan poco las importaciones con un dólar tan barato. Entre tanto, con este reporte de las importaciones también se conoce el dato de la balanza comercial, que registró en 2013 un superávit de 2.199 millones de dólares, una cifra que contrasta con la de 2012 y que devela una caída de 45,5% del superávit en la balanza comercial colombiana. Del comercio exterior quiero pasar a otro tema ya para terminar. Hago un cambio de tercio, porque la Superintendencia Financiera reveló también ayer cómo fue el comportamiento del recaudo de cesantías este año. El tema de las cesantías ha sido un tema del que hemos estado muy pendientes aquí en La Hora de la Verdad. Y se reporta que el recaudo creció en 15%, alcanzando los 5.1 billones de pesos, de los que 1,5 se fueron hacia el Fondo Nacional del Ahorro, y en los fondos privados, Porvenir fue el que más recaudó, llegando a los 1,8 billones de pesos, seguido por Protección con 1,3 billones de pesos. Son noticias de la economía colombiana, doctor Londoño, con las que también estamos saludando esta mañana de miércoles. Muy débil la balanza comercial colombiana, cayendo, sí, a pesar de que sus exportaciones son en su inmensa mayoría exportaciones que reflejan la enfermedad holandesa que estamos padeciendo, es decir, exportaciones de petróleo, exportaciones de minerales, mientras cae las exportaciones que nos interesaría que subieran. Las exportaciones agropecuarias, las exportaciones industriales, las exportaciones que representan agregado de valor colombiano, que le abren espacio a empleos que lo sean de veras, y no solamente empleos que están en la imaginación calenturienta del DANI, del doctor Perfetti. Pues esas exportaciones caen. Las exportaciones que se mantienen son las exportaciones de petróleo y de minerales. Y en eso está la balanza comercial colombiana, que tiene una obvia tendencia a seguir
su camino al debilitamiento. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Con ponencia del magistrado Juan Pablo Cepero del Consejo Nacional Electoral, se anuló 97.791 de las 222.870 cédulas inscritas en el Departamento del Atlántico. El magistrado Cepero fue el ponente de esta resolución que deja en evidencia el intento de fraude que querían cometer los políticos del Atlántico, quienes acudiendo a la compra y trasteo de votos esperaban obtener una curula en las elecciones parlamentarias del 9 de marzo. El inventario de las irregularidades que permitieron anular cerca de la mitad de las cédulas inscritas en el Departamento del Atlántico son la inscripción duplicada en 90.463 inscripciones, la transhumancia de electores en 2.435 inscripciones y las irregularidades en la información de los ciudadanos en 4.863 inscripciones. Estas fallas evidencian el trasteo de electores desde departamentos cercanos como Bolívar y Magdalena. Sobre este caso de corrupción, el magistrado Cepero dijo que algunas cédulas fueron inscritas 10, 15, 30 y hasta 156 veces. Recordamos a los oyentes que el Departamento del Atlántico es el tercer departamento en recibir mermelada, esto es, auxilios parlamentarios, con un monto cercano a los 207.160 millones de pesos, donde se resalta la cifra entregada al congresista conservador Efraín Cepeda por 43.275 millones, seguido por Álvaro Ashton con 39.434 millones y Luis Eduardo Díaz Granados con 34.000 millones de pesos según el computador del Palacio de Nariño. La cifra para nuestros oyentes, doctor Londoño y compañeros de la mesa, 748.242 millones de pesos se ha dirigido desde el Palacio de Nariño a los legisladores de la costa atlántica. Bueno, esa es la mermelada, la platica de todos nosotros, queridos amigos y compañeros de la contribución en Colombia. Todos pagamos impuestos, los más pobres pagan más, proporcionalmente más, porque estamos montados en el recaudo del IVA, que es un impuesto regresivo y que es un impuesto lo menos igualitario del mundo. Lo paga por igual el más poderoso y el que apenas tiene que comer. Bueno, pues todos esos recursos que pagamos se van, miren ustedes para dónde, a la mermelada de los políticos amigos de Santos. Y sobre ese computador de Palacio no dice nada Palacio, ni una palabra, para que compren los boticos, doctor Londoño. Pero claro, y entonces ¿con qué los van a comprar? El magistrado Cepero presentó una ponencia que sus compañeros del Consejo Nacional Electoral no tuvieron más remedio que aceptar, y fueron más o menos 100.000 las inscripciones anuladas, pero los votantes podrán votar, tendrán algo más de incomodidad, no los podrán llevar de un sitio para otro, no los van a vigilar tan eficazmente como los vigilan a través de los procedimientos conocidos allá en la costa atlántica, donde a los que se prostituyen por unos pesos el día de las elecciones los graban como a ganado, los meten entre unos buses en un sitio de la ciudad, se los llevan al otro extremo, los ven votar, los vuelven a montar en los buses y los dejan después al pie de su casa. Y eso con el dinero de todos nosotros. Pero yo me pregunto, Alejandro, porque no he visto que el magistrado Cepero haya dicho que está compulsando copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos casos escandalosos de fraude electoral. Claro, debería ser así, un grave delito como la transhumancia necesita la denuncia del fiscal general. ¿Dónde está? Debería, y la compra de votos, que es evidente. Pero el fiscal callado. El fiscal está dedicado a ver cómo desaparecen las pruebas de Saludcop y cómo entonces persigue a la Contralor que está poniendo en evidencia todas sus irregularidades y todas sus incongruencias en estos manejos jurídicos en los que participaba tan activamente antes de ser fiscal general de la Nación. A eso está dedicado.
y estos temas lo tienen sin cuidado. Bueno, estas eran las noticias que les traíamos a ustedes al comienzo de la mañana y les confirmamos, en un minuto estará con nosotros el general Javier Rey, quien le ha dado un ejemplo de honor a sus fuerzas militares y un ejemplo a Colombia de cómo se comporta un hombre de honor. 6 de la mañana, 43 minutos.